En 2017, una película pequeña y delicada terminó provocando una discusión mundial. No tenía explosiones, no tenía violencia extrema, no tenía escándalos tradicionales de Hollywood. Era simplemente una historia de amor. Pero para algunos países, eso fue suficiente para censurarla. Esta es la historia de Call Me By Your Name y de cómo una película profundamente humana terminó convirtiéndose en objetivo de prohibiciones y controversias internacionales. Cuando Call Me By Your Name apareció, rápidamente llamó la atención por algo muy raro dentro del cine moderno. La película seguía la relación entre Elio y Oliver durante un verano en Italia en los años 80, y aunque la historia era íntima, su impacto fue enorme, porque conectó emocionalmente con millones de personas alrededor del mundo. La crítica la adoró, el público también. Muchos la describieron como una de las historias románticas más honestas y melancólicas de la década. Pero mientras en algunos lugares era celebrada, en otros comenzaban los problemas, porque no todos los gobiernos ni todas las sociedades reaccionaron igual. En ciertos países, las autoridades consideraron que la película era inapropiada. Algunos cines cancelaron funciones, otros editaron escenas, y en ciertos lugares directamente fue prohibida o bloqueada. Las razones oficiales variaban: protección cultural, valores familiares, contenido sensible. Eso fue precisamente lo que hizo tan poderosa a Call Me By Your Name. No intentó provocar desde el escándalo, no construyó personajes exagerados, no convirtió la historia en discurso político constante. Simplemente mostró una conexión emocional real entre dos personas. Y para algunos sectores, eso resultó más incómodo que cualquier provocación explícita, porque humanizar algo cambia completamente la conversación. La película también apareció en un momento importante. Netflix, streaming y redes sociales estaban transformando el acceso al cine internacional. Antes, una censura local podía limitar enormemente el alcance de una película, pero ahora las conversaciones viajaban por internet en segundos. Cuando ciertos países intentaron restringir Call Me By Your Name, millones de personas ya estaban hablando de ella online. Eso cambió completamente la dinámica de la censura moderna. El impacto cultural fue enorme, especialmente entre espectadores jóvenes. Muchísimas personas conectaron con la sensación de deseo, descubrimiento y vulnerabilidad emocional que transmitía la película. Y algo importante ocurrió. La conversación dejó de centrarse únicamente en orientación sexual. Muchos espectadores comenzaron a verla simplemente como una historia universal sobre amor, tiempo y pérdida. Eso amplió todavía más su alcance. La actuación de Timothée Chalamet también fue clave. Su interpretación convirtió a Elio en un personaje profundamente humano, y eso ayudó a que la película se sintiera cercana incluso para audiencias que normalmente no consumían cine LGBT. Sin embargo, la polémica nunca desapareció completamente. La película continuó generando debates culturales, políticos y sociales. Algunas personas la consideraban una obra importante sobre identidad y emociones humanas. Otras creían que ciertos temas dentro de la historia eran incómodos o controversiales. Y precisamente esa división mantuvo viva la conversación durante años. Lo interesante es que Call Me By Your Name nunca se sintió como una película diseñada para generar guerra cultural. Pero justamente ahí estaba su fuerza, en mostrar emociones humanas sin necesidad de convertirlas en espectáculo. Y eso puede ser más poderoso que cualquier escándalo. La historia también reveló algo importante sobre el cine moderno. La censura ya no funciona igual que antes. Hoy, una película puede ser restringida en un país y aún así convertirse en fenómeno global gracias a Internet y plataformas digitales. Eso cambió radicalmente el control cultural que existía décadas atrás. Con el tiempo, Call Me By Your Name terminó convirtiéndose en mucho más que una película romántica. Se volvió símbolo de una nueva etapa del cine LGBT, más íntima, más artística, más emocional,
y menos dependiente de tragedias extremas o estereotipos clásicos. Eso influyó muchísimo en producciones posteriores. Los intentos de censura muchas veces terminan haciendo todavía más famosa una película. Y eso fue exactamente lo que ocurrió aquí. Mientras algunos intentaban ocultarla, el resto del mundo hablaba cada vez más sobre ella. ¿Crees que hoy sigue existiendo censura cultural en el cine? ¿O simplemente cambió de forma? Te leo en comentarios. Y suscríbete a Heteroflexible TV para más historias sobre cine, censura y cultura pop.